Así que en esta noche yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por darme el privilegio de hablar de su palabra, predicar su palabra, ¿verdad? Ya le cantamos, ya leímos la lectura bíblica, ya desarrollamos varios privilegios. Ahora vamos a venir a la meditación de la palabra, ¿verdad? Lo que el Señor pues nos dé. Uno se prepara, ¿verdad? Uno estudia y todo eso, pero ya aquí es el Señor el que toma la decisión. El Señor sea poniendo palabras en nuestra boca. Yo sé de que todos tenemos necesidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida, ¿verdad? La que nos alimenta, la que nos sacia, la que sacia nuestra alma, la que sacia nuestra sed, ¿verdad? Y en esta hora, pues, de repente, si no la pudimos leer durante el día, es una buena noche, ¿verdad? Para reflexionar, recapacitar, que necesitamos entender que estamos en el camino correcto. El camino de Jesucristo es el camino correcto. Y yo, mientras meditaba la palabra, yo le doy gracias a Él porque Él confirma nuestra fe. Porque vamos a leer en la palabra del Señor, porque sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de confusión, los cuales la palabra del Señor también lo profetizó. Pero en medio de todo esto, Jesucristo siempre sigue levantando gente. Jesucristo siempre sigue levantando predicadores, atalayas que alerten al pueblo, atalayas que prediquen con valentía, que prediquen con el poder de Dios, ¿verdad? Porque el evangelio no consiste en palabras solamente. El evangelio no es solamente palabras, el evangelio es poder. El evangelio es poder y potencia. Cuando el apóstol Pablo llegó a los Corintios, dice que no llegó con excelencia de palabras solamente, sino que él llegó con manifestación del Espíritu Santo. Quiere decir de que él hacía las mismas obras que Jesucristo hacía en su ministerio. Quiere decir que el apóstol Pablo, esas mismas obras, él las llegó a hacer ahí también. Y en este tiempo, nosotros, la iglesia, deberíamos de ver esas obras también, ¿verdad? Porque servimos al mismo Cristo, al mismo Jesús que predicaba Pablo, a ese mismo Cristo es el que nosotros le servimos. Y en esta hora, hermanos, yo le voy a pedir que vayamos a la Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo en el capítulo 24. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a glorificar a Cristo. Es una noche de adoración, ¿verdad? Y sabemos de que Jesucristo es digno de adoración. Que Jesucristo también es Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Juan capítulo 9, versículo 24. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, que Jesucristo era pecador, decían los religiosos. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ese es el tema para esta noche. Era ciego, mas ahora veo. Mas ahora veo la luz que me da Jesús, dice un corito, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, leemos en la Biblia que Dios desde el principio fue el deseo o el anhelo de Él de que el hombre le adorara. Dios creó al hombre para la alabanza, para la gloria de su nombre. Ese es el principal propósito por el cual Dios creó al ser humano. Nosotros vemos que a lo largo de la historia, vemos de que aunque el hombre cayó, Dios seguía interesado a que el hombre lo buscara a él. Por eso nosotros vemos de que Adán cayó, pero ya después de que Adán cayó, nosotros vemos a sus dos hijos, a Caín y Abel. Dice de que Caín un día decidió llevarle ofrenda al Señor. Caín tomó la iniciativa y llevó de lo mejor del fruto de la tierra. Pero también Abel vino y dice que llevó de lo mejor de sus corderos, de lo mejor de su manada. Y dice la palabra de Dios de que Dios vio a Abel y a su ofrenda.
primero vio a la persona. Dios primero nos ve a nosotros. Porque estamos en este lugar, pero Dios sabe con cuál actitud nosotros hemos venido a este lugar. Y nosotros vemos de que Abel es tipo de esas personas que buscan de Dios, que quieren buscar de Dios, que quieren tener una relación de Dios, que quieren tener una intimidad con Dios. Pero vemos por el otro lado, vemos a Caín, que es parte de la religión, que quieren hacer las cosas a la manera de ellos, la cosa a la forma de ellos, como ellos creen conveniente. Y no solamente vemos eso, sino que vemos de como Caín, representación de la religión, se levanta en contra del adorador. ¿Y qué hizo Caín? Lo mató. Físicamente lo mató. Por eso nosotros vemos de que nosotros dentro de la iglesia vamos a ver dos tipos de personas siempre. Vamos a ver uno que adora, pero vamos a ver a otro que critica, que quiere matar esa alabanza, ¿verdad? Pero que nadie ni nada mate nuestra alabanza. Nosotros aquí no nos tienen con las manos amarradas, nosotros aquí estamos con las manos sueltas, ¿verdad? Y nosotros podemos levantar nuestras manos. Nosotros sabemos de que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está en medio de nosotros. Él se va a manifestar en aquel corazón que le adora. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente personas que le adoren, depende cómo estuvo el día, no importa cómo haya estado el día, hayamos estado tristes, nos haya ido mal, pero es que esto no importa cómo nos haya ido. Esto importa que yo voy a adorar por cómo Él es, por lo que Él es. Todo lo demás es añadidura. Cualquier cosa que Él nos dé, hoy podemos estar tristes, podemos estar llorando. El salmista David decía, ¿verdad? Que en la noche durará el llanto, pero que en la mañana va a llegar la alegría. Así que si usted por alguna razón está en su noche, no se preocupe que le va a llegar la mañana, que le va a llegar la alegría. Porque no todo el tiempo vamos a estar en prueba, no todo el tiempo vamos a estar en proceso. Va a llegar el momento de nuestro refrigerio. Va a llegar el momento que nosotros vamos a decir, no, pasé proceso, pasé lucha, pero estoy en pie. Estoy vivo y puedo entender de que tengo a un Dios vivo, que tengo a un Dios de poder, que me levanta, no importa hasta dónde yo haya caído, Él me levanta. Entonces vamos a como introducción, que Dios a lo largo de la historia del ser humano siempre ha querido que su creación le adore, ¿verdad? Y cuando Caín mató a Abel, no quedó ahí la historia, sino que Dios le volvió a dar otro hijo a Eva, el cual se llamaba Set. Y este hombre era el sustituto de Abel, por lo cual también este hombre nació para adorar a Dios. Este hombre nació para ser de bendición a su generación. Dice que este hombre Set, ¿verdad?, engendró un hijo que se llamaba Enós. Y cuando Enós nació, dice que ahí fue cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? De repente, ¿verdad?, solamente había quedado Caín. Tomó un tiempo para que Set creciera, tomó un tiempo para que Enós naciera, y de repente los hombres se habían apartado de Dios, pero nació Enós. Nació Enós, así como de repente en nuestra familia nadie adoraba a Dios. De repente todos han seguido su propio camino. Algunos han sido brujos, algunos han sido maldicientes, pero un día Dios llegó y eso cambió porque levantó a un Enós. Porque levantó a un Enós que va a buscar al Señor. Porque yo en otro día de Dios yo no quería saber nada. Yo creo que nadie queríamos saber de Dios. Eso es lo hermoso del evangelio, de que nosotros aquí no servimos a Dios por tradición. No venimos porque nos obligan, sino que estamos aquí porque tuvimos un encuentro con Dios. Tuvimos un encuentro con el Señor y el Señor nos rescató para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para hacernos nuevas criaturas. La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas cosas nuevas. Yo ahora soy una nueva criatura, creado a la imagen y semejanza de Dios. No solamente por ser un ser humano, sino que ahora yo entendí mi propósito como ser humano.
Ahora yo sé para qué Él me creó. Ahora yo sé por qué estoy aquí. Ahora yo sé de que no estoy en este mundo por casualidad, de que voy caminando sin rumbo fijo, no voy caminando sin dirección. Ahora yo sé que yo tengo un propósito de parte de Dios para mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces Dios siempre ha tenido a alguien que le busque. Aún en las peores apostasías, cuando la gente no quiere saber nada de Dios, Dios siempre ha tenido a alguien que le busque. Y vemos de que de la genealogía de Set, ¿verdad? A la séptima generación nació un hombre llamado Enoc. Oiga este hombre, oiga la cualidad de este hombre. Dice que este hombre caminó con Dios, anduvo con Dios. O sea que para donde Dios iba, allí iba Enoc de la mano de Dios. No lo soltaba. Este hombre le servía a Dios, le adoraba a Dios, enseñaba a los demás que había un Dios, ¿verdad? Y vivió 300 años y dice la Biblia que Dios se lo llevó. Dice que lo traspuso, no vio muerte, se lo llevó, no vio muerte. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. Mire qué calidad de hombre era este, que Dios no permitió. En ese tiempo los hombres duraban 800, 900 años, pero la Biblia dice de Enoc que no caminó con Dios y no vio muerte, sino que Dios lo traspuso, se lo llevó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre tenía o tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y así como estos hombres, nosotros podemos ver a Abraham después del diluvio, vemos a Noé que se salvó del diluvio, un hombre que buscaba a Dios. Aunque toda la generación se había perdido, aunque todo el mundo estaba perdido, pero había un Noé que no importaba cómo estuviera el mundo, él seguía adorando a Dios, ¿verdad? Él seguía buscando a Dios. Y la gente se burla muchas veces, la gente nos trata de ridículos, nos quiere ridiculizar, pero nosotros vemos como ejemplo a estos hombres que no importa que el mundo, qué tan depravado esté, nosotros podemos seguir firmes, podemos seguir creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador. Y tenemos a estos hombres, tenemos a Abraham después del diluvio, tenemos a los hijos de Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a José, tenemos a Elías, tenemos a Daniel, tenemos a 3 jóvenes hebreos. Si usted se ve todo el tiempo, siempre ha habido alguien que busque a Dios. Pero también han habido religiones. Las religiones son, como dije al principio, los que buscan a Dios según a ellos les parece, como ellos creen. La religión es eso, ¿verdad? Jesucristo o el Evangelio es Dios buscando al hombre. Eso es el Evangelio. Dios buscando al hombre para salvarlo. Y la religión es formando métodos para ver de qué manera ellos pueden llegar a Dios. Por eso se inventan tantos ritos. Por eso hacen tantas cosas, hacen cosas que Dios no les ha pedido, pero ellos creen que haciendo esas cosas ellos van a agradar a Dios. Cuando nosotros vemos a estos hombres, dice que era por la fe. Por la fe fue que Noé comenzó a construir el arca, unos 120 años que ese diluvio llegara, por la fe. Hizo un arca porque Dios le mandó, pero no vemos a Noé haciendo otras cosas que Dios no le haya mandado. Pero las religiones siempre han existido y siempre se levantan en contra de los que buscan a Dios verdaderamente. Y yo lo estoy llevando por este camino, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a la época de nuestro Señor Jesucristo, las cosas no habían cambiado. La luz había llegado al mundo. El Verbo se hizo carne. Vimos su luz, dijo Juan, como el unigénito del Padre. Vimos su gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Pero no fueron todos los que creyeron a él. No fue que nació el Hijo de Dios, que nació Jesucristo y toda la gente se volvió a Dios. No pasó así, sino que seguían habiendo religiones, seguían habiendo sectas, que ellos hacían cosas que Dios no les había mandado para tratar de agradar a Dios. Y nosotros, hay unos grupos muy famosos que nosotros lo leemos, como los fariseos, los saduceos,
En ese tiempo habían, entre muchas religiones, habían unos que se llamaban los esenios, habían otros que se llamaban los celotes, habían escribas, habían sacerdotes, habían maestros de la ley. Había de todo en ese tiempo. Habían filósofos griegos, que lo único que a ellos les interesaba, qué tan aguda era la manera de pensar o qué tan pensantes ellos eran. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, para ellos les parecía locura, como que no era lo que ellos esperaban, como que era muy sencillo el evangelio del Señor Jesucristo para la capacidad intelectual de ellos, como se ve ahora en estos tiempos. Porque el evangelio es fácil, el evangelio es sencillo para que todo lo podamos creer, ¿verdad? Eso es el evangelio, que todo lo podamos creer, que el ser humano tenga la oportunidad de salvarse. Eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos en ese tiempo de Jesús, estaban los que más se oponían al mensaje, eran los fariseos. Aunque los fariseos eran como la religión popular de ese tiempo. Ellos estaban interesados de que en cierta forma la gente buscara a Dios, que la gente conociera la ley de Dios. Ellos estaban interesados en eso. Parecía una buena intención, porque querer que alguien busque de Dios es tener una buena intención. Pero yo no sé qué fue lo que vio el Señor Jesucristo en ellos, porque nosotros podemos ver las buenas intenciones. Nosotros vemos cara, vemos rostro, podemos ver a alguien trabajando, podemos ver a alguien sirviendo en la obra de Dios. Pero eso no es una garantía de que yo esté agradando a Dios. Cuando Dios viene, Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Él pesa los corazones. Él no solamente nos ve lo exterior, Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Por eso muchas veces cuando estos religiosos estaban a la par de Él, estaban en alguna reunión, la mujer que el hermano Daniel mencionaba en la adoración aquí en la administración, dice que habían algunos ahí de los principales de ahí de Israel que decían, si este fuera profeta, supieran qué tipo de mujer es la que está enjugando sus pies. Solamente lo pensaron, pero Jesucristo sabía lo que habían pensado. En otra ocasión, cuando bajaron a aquel paralítico por el techo en Marcos en el capítulo 2, creo que es, Jesucristo primeramente le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que aquellos cavilaban en sus corazones. ¿Cómo siendo hombre se cree Dios? Si solamente Dios es el único que perdona pecados. Y el Señor Jesucristo les dijo ahí, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Esa era la confirmación que él era el Hijo de Dios. Yo cuando miro al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él daba algún mensaje, Él siempre terminaba con una conclusión muy peculiar. Y Él sanaba a un enfermo, como quien dice, ahí está la evidencia de quién soy yo. No solamente estoy hablando palabritas aquí. Ahí está la evidencia de que yo no soy normal como ustedes. Son cosas que no se han hecho antes y como que ahora que se hacen, ustedes no las quieren creer. ¿O acaso han visto eso desde Eliseo, desde Elías que resucitaron muertos? No se había visto eso. Y ahora que llega el Señor Jesucristo, muchos se oponían a Él. Se oponían para que Él no hiciera su obra. Pero lo que me llama la atención a mí de que a Jesucristo no le importaba lo que ellos hicieran. No le importaba lo que ellos dijeran. Jesucristo venía con una misión clara. Venía a traer salvación. Venía a morir por su gente, por aquellos que habíamos de creer. A Jesucristo nada lo movía. No lo movía ningún comentario. Los comentarios que le hacían. O por Belcebú echa fuera demonios. Por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Pero Jesucristo no se inquietaba por eso. No lo hacían cambiar de parecer. Jesucristo tenía identidad. Porque muchas veces el enemigo lo que va a querer es robarnos nuestra identidad para que nosotros dudemos de quién nos ha llamado. Pero nosotros aprendemos de nuestro maestro
de que no importa lo que se hable ahí afuera, que se hable de Él, que se hable del Evangelio, no importa lo que el mundo piense. Yo voy a seguir creyendo en quien me salvó, en quien me rescató. Ese es el mensaje que yo tengo. A mí no me interesa, hermanos, que la gente hable. A mí lo que yo veo es lo que Jesús hizo en mi vida. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? Él ha hecho muchas cosas. Él ha hecho cosas poderosas que nadie lo podía creer. Nadie podía creer de que una persona como yo fuera cambiada, fuera transformada. Pero ¿qué hizo Jesús? Ahí llegó Él. Ahí obró Él. Y esa es la evidencia de que a un hombre nadie lo puede cambiar si no es por el poder de Dios. Entonces los fariseos, contrariamente a lo que se supone que son el símbolo de la hipocresía, ellos hacían saber al pueblo la necesidad de una religión personal. Ya está el problema. La religión es el hombre tratando de encontrar a Dios, ¿verdad? Y estos fariseos se esforzaban también por interpretar la ley de tal modo que sirviese de guía diaria para la religión del pueblo naturalmente, pero esto los llevó a un legalismo que les ha hecho objeto de tantas críticas, ¿no? Un legalista es, en la iglesia nosotros tenemos ciertos reglamentos, ¿no? Hay reglamentos en la iglesia para que la cosa no se haga un desorden. Pero yo no puedo poner un reglamento por encima del mandamiento de Dios. Yo no puedo decir de que un reglamento va a ir por encima del precepto de Dios. Y esto es lo que ellos hacían, de que hacían tantos ritos, por ejemplo, que si alguien no se lavaba las manos para comer, no solamente se limitaba a la higiene, sino que para ellos ese era un hecho que ofendía a Dios, el no lavarse las manos. Comer con las manos sucias para ellos era un pecado, lo cual la Biblia nunca lo dice. Nunca lo dice. Nos podríamos enfermar físicamente, pero de que estamos pecando delante de Dios, la Biblia no lo afirma eso. Y muchas otras cosas estos hombres ponían por mandamiento, muchas reglas que ellos creaban, y de esa manera ellos ponían más carga al pueblo. Imponían mandamientos y ponían cargas al pueblo de que muchas veces ellos ni siquiera las podían llevar. Y hacer difícil, hermano, la entrada al reino de los cielos. Ya de por sí es difícil porque estamos luchando contra nosotros mismos. Y aquí alguien más me venga y me imponga un montón de reglas, eso lo hace más difícil todavía. Por eso Jesucristo le dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos a los que están entrando. Pues ni entran ustedes y ni dejan entrar a los que quieren entrar. Así que aquí tenemos una enseñanza nosotros de no ser fariseos. Porque hay gente que quiere entrar. Pero dentro muchas veces hemos hecho del evangelio una religión. Y ellos quieren entrar. Pero nosotros lo primero que venimos con los reglamentos. Los reglamentos, si alguien no ha sido transformado por Dios, no los va a llevar. Primero Dios comienza por dentro. Primero nos cambia nuestro corazón. Ya después hable de reglamento a las personas, que la gente lo va a llevar livianamente, lo va a llevar sencillamente. Pero a veces primero le queremos imponer nuestras reglas, nuestras doctrinas, nuestros dogmas. Pero la gente no necesita eso. La gente está cansada. La gente no necesita más carga. La gente tiene tantos problemas que la guerra, la crisis, la gasolina, la comida cara, esto, lo otro, la renta. La gente tiene problemas ya. ¿Y por qué va a venir a la iglesia que le metamos más problemas todavía? Nosotros predicamos libertad. Predicamos de que hay un Cristo que no importa cómo el ser humano esté, de que Él lo recibe y que Él lo restaura. De que Él lo levanta. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Por el otro lado, teníamos a los fariseos que querían que toda la gente supiera que había un Dios.
por lo menos con los labios, porque con los hechos estaban un poco lejos, ¿verdad? Porque en una ocasión dijeron, ¿verdad? Que el que no sabía, o esta gente, lo dijeron con esta palabra, esta gente está bajo maldición, o esta gente es maldita porque no conoce la ley. Esa era la otra cara de ellos. Por eso Jesucristo les dijo hipócrita, eran doble cara. Querían que otros hicieran, pero ellos no hacían, ¿verdad? Y teníamos a esta gente que era la religión popular, vamos a decir, del tiempo. Los fariseos eran la religión del pueblo. Ellos decían, nosotros tenemos como profeta a Moisés. Venimos desde Moisés. Y de repente por ahí le preguntaban a los saduceos, ¿y quién formó tu secta? Y de repente le preguntaba a los esenios, hey, ¿ustedes cuál es la historia de ustedes? Estos eran los fariseos. Y ya vamos a ver que no, las cosas no han cambiado. Lo que ha cambiado es el nombre nada más. Cambia el nombre, pero la historia sigue siendo la misma. El mismo problema tenemos en este tiempo. Había muchas religiones en el tiempo de Jesucristo. Ahora me imagino que no hay muchas, ¿no? Ahora es el tiempo que más religiones hay en toda la historia. Y por el otro lado nosotros tenemos a los saduceos. Alabado sea el nombre del Señor. Los saduceos eran los que ministraban el templo de Salomón. Ellos eran los que hacían negocio en la casa ahí de Dios. Pero este era un tipo de religión como en este tiempo nosotros vemos que hay un famoso evangelio de la prosperidad, de que Dios quiere a todo mundo rico, ¿no? Y que si alguien está pasando dificultades o si alguien no es rico, hablando económicamente, está bajo maldición. Eso es lo que es la doctrina de la prosperidad, que si alguien no es rico, está bajo maldición y que aquí todos tenemos que ser ricos. Y que vamos a conquistar los bancos antes de que Jesucristo venga. Los bancos van a ser nuestros. Que todo el oro va a ser nuestro, que todo esto va a ser nuestro. Es mentira. Los saduceos era la religión de la élite, la religión del Imperio Romano. Ellos se codeaban con ellos. Políticamente tenían mucha influencia los saduceos. Pero estos no creían en la resurrección de los muertos, por lo tanto no iban a creer en Jesucristo. O no creyeron en Jesucristo. Tampoco creían en los ángeles. Eran tremendos, ¿no? Pero esos eran los principales perseguidores de Jesucristo. Eran los que siempre estaban ahí cuando Jesucristo estaba dando una enseñanza y no estaban para aprender ahí. Ellos no estaban con la intención de ¿qué me va a decir la palabra de Dios? ¿Qué me quiere enseñar el Señor hoy? No estaban con esa intención, estaban para ver al acecho. Estaban como unas aves de rapiña. A ver, ¿en qué se va a equivocar? O se equivoca con la ley de Dios o comete un error que lo ponga en contra del Imperio Romano. Y si se pone en contra del Imperio Romano, ya nos deshicimos de él porque el César lo va a matar. Con esa intención estos hombres se acercaban al Señor. Ahora, ¿con qué intención nosotros venimos a este lugar? ¿Cuál es nuestra intención? Yo no soy gran elocuente, yo no soy gran predicador, pero yo sé que una palabra Dios nos puede dar. Una palabra Dios puede usar para cambiar nuestra vida, para transformarla. Y estos siempre estaban ahí, al acecho. Por eso en la parte que nosotros leímos en el capítulo 9, eso viene desde el capítulo 8. Era una sola predicación, era un solo tema. Bueno, habían muchos temas ahí que se tocaron, pero el versículo que nosotros leímos tiene su contexto desde el capítulo 8. Porque una cosa que el Señor quería enseñar era la misericordia, porque la misericordia se había perdido en ese tiempo. Allí no había misericordia por nadie. Ahí estaba sálvese quien pueda. Por eso nosotros vemos que en el capítulo 8 nosotros vemos ahí una obra de Jesucristo. Y es de que ellos mismos, no sé cómo le hicieron, pero ellos planearon un acto y era de repente sobornar a uno de entre ellos mismos o pagarle a alguien
para que fuera y adulterara con una mujer. Y de esa forma, después acusar a la pobre mujer que había cometido adulterio. Y lo lograron, que la mujer cayó en pecado la mujer. Y la traen a Jesús para ver qué era lo que el Señor Jesucristo iba a decir de esta mujer. Una historia muy conocida. Pero ellos no sabían que aquella mujer la estaban llevando a los pies de la misericordia. Y no llevaron a cabo su plan, no se les concedió, porque el Señor Jesucristo sabe cómo tratar cada detalle. El Señor Jesucristo sabe cómo tratar estos temas, ¿verdad? Y aquellos se fueron avergonzados, se fueron más bien redargüidos, como que el Señor escribió algo ahí que les tocó su corazón. Pero ellos no se arrepintieron, porque como le digo, la intención de ellos no era arrepentirse. Aunque la palabra llegara, ellos no se arrepentían. Ellos seguían y en esa ocasión se fueron. Y Jesucristo se fue al monte de los olivos a orar. Y en la mañana, cuando el Señor Jesucristo vuelve, Jesucristo les dice en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo me imagino que eso los ofendió a ellos, porque les dijo de que estaban en tinieblas. A ellos se los dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dándoles a entender de que estaban en pecado, que habían pecado, que estaban bajo condenación, y de que Él era el único que los podía ayudar, que Él era el único que los podía socorrer. Pero aquellos confiados en su propia opinión, confiados en su propia prudencia, en su propia santidad, ellos no recibieron esta palabra del Señor. Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y oiga lo que le dijeron los fariseos. Estos fariseos eran como las moscas cuando viene el verano, ¿no? Que salen por todas partes. Así eran con el tiempo de Jesucristo. A donde Jesucristo iba, ahí iban los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron, y tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y allí Jesucristo le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Pero vosotros ni saben de dónde yo vengo y ni saben a dónde yo voy. Y no querían saber de dónde Jesucristo venía. Y la intención de Jesús era de que ellos entendieran de que Él era el Hijo de Dios. También quería de que ellos fueran bienaventurados como lo fue Pedro, cuando le declaró, tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el que los profetas han profetizado, tú eres el que hemos estado esperando por años y ahora te manifiestas. Eso era lo que Jesús quería que entendieran los fariseos, pero no lo entendieron. La multitud estaba muy dividida. Cuando Jesucristo hablaba, había muchos que creían en Él, pero habían otros que no querían creer, simplemente no querían creer en Él. Pero eso no detuvo que Jesucristo siguiera predicando la palabra. El mensaje del evangelio no se va a detener porque hay algunos que duden, porque hay algunos que no quieran escuchar. El mensaje de Dios se va a seguir predicando. Y de esa manera Jesucristo les dice también que estaban esclavizados, que eran esclavos en sí de su propia concupiscencia. Eran esclavos de su propia mente, eran esclavos del pecado. También les dice Jesucristo, allí en el mismo capítulo 8, por eso digo, es un solo mensaje. Le digo, también son esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo, el que hace pecado, esclavo del pecado. Pero yo los puedo hacer libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Pero aquellos, en vez de sentirse como redargüidos o compungidos, que el corazón les doliera, más se enojaban con él,
más les entraba rabia, les entraba ira. Y Jesucristo seguía y les decía, bueno, porque ellos decían o confiaban también en que eran descendientes de Abraham. Jesucristo les dijo, si fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes me quieren matar. ¿Y quién es el único que mata? Satanás. Entonces, como ustedes me quieren matar, ahora deduzcan de quién son hijos ustedes. Y les dijo, de una vez les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque hace el pecado. Con esas palabras les habló. Jesucristo predicaba fuerte. Ustedes son hijos del diablo. Así les decía. Y esto hacía como que se irritaran más, que se enojaran más. En vez de decir, recapacitar. Bueno, dice que si hago pecado, soy esclavo del pecado. Si soy esclavo, no quedaré en casa para siempre. El hijo queda en casa para siempre. Porque el que reconoce que es un pecador viene a ser hijo de Dios. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Porque hemos reconocido que Jesucristo nos salvó, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó y que Él nos salvó. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios. Pero si nosotros permanecemos en una vida de pecado, no hemos nacido de nuevo. Por eso, si hay alguna práctica de pecado, naturalmente en una persona que ha nacido de nuevo, fallamos, pecamos. Pero ¿qué pasa cuando fallamos? Nos duele el corazón. Duele, nosotros no queremos fallarle a Dios. Mejor le decimos, llévame mejor, pero no te quiero fallar. No quiero pecar. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque queremos servirle, queremos honrarle. No le queremos fallar. Mejor fuera que nos lleve y no vivir en una práctica de pecado. Aquel que le ha conocido. Pero el que no le ha conocido todavía se regocija en hacerlo mal. Todavía comete un pecado y en vez de arrepentirse más bien se alegra. Entonces todavía no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Necesita conocer al Señor Jesucristo. Y así el Señor Jesucristo seguía su predicación. La verdad los hará libres. Ustedes son hijos del diablo, son hijos de vuestro padre el diablo. Y en el último versículo del capítulo 8 dice que ellos ahí sí tomaron piedras para arrojárselas. Pero dice que Jesucristo se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Algo muy importante aquí. Porque dice que él como hombre, él se escondió. Pero él no se fue a meter debajo de una silla, no se fue a meter debajo de una piedra, no se fue a meter debajo de un monte. No es que estaban amedrentados en sí, sino que dice que él se escondió, pero salió entre medio de ellos. Entonces, ¿cómo está esto? Se escondió y salió entre medio de ellos. En el capítulo 4 de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 18, también hizo lo mismo. Dice que lo querían tirar por un despeñadero, cuando él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él dijo todo lo que iba a hacer ahí. Y sin duda me diréis, médico, tú que curaste a muchos, ahora cúrate a ti mismo. Y cuando él dijo, dice que lo querían empujar por un despeñadero, pero él pasó por en medio de él. Entonces se escondió. No es decir que él se vaya y se meta detrás de algún lugar, sino que como él es la verdad, y cuando alguien insiste en rechazar la verdad se esconde de él. Y esto es más peligroso todavía porque la ceguera espiritual es más fuerte. Cuando alguien no rechaza la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la ceguera es más, se incrementa. Entonces, por eso nosotros no podemos rechazar la verdad. Jesucristo, la verdad, y se fue. Pasó por en medio de ellos, hermanos, pero qué triste tener al Hijo de Dios ahí y no reconocerlo. Todo lo que él hacía, todo lo que él hizo era para caer rendidos, caer postrados delante de él y hacer de él nuestro Señor. Pero ellos no querían escuchar, no querían saber nada de él. Y aquí es cuando él llega a la conclusión de su mensaje, ¿no? Y él va pasando por ahí y miran a aquel hombre pobre, ciego que estaba ahí. Estaba mendigando.
¿Cuántos años había pasado este hombre ahí? No, muchos años había pasado ahí. Y él estaba esperando a la buena voluntad de los fariseos, ¿no? Bueno, yo creo que los fariseos, cuando alguien le daba algún dólar ahí, los fariseos pasaban, yo creo, y lo sacaban en vez de darles. Así son los fariseos. En vez de dar, quitan. No suman, restan. Y ahí estaba aquel hombre. Y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque es al final del capítulo 8, entramos al capítulo 9, está hablando de ceguera espiritual. Y llega y ve a un ciego físicamente. Ese ciego, bueno, qué afortunado este ciego, ¿no? Ser la conclusión del mensaje de Jesús. ¿No le gustaría a usted ser la conclusión del mensaje de Jesús? Bueno, en más de alguna ocasión ya lo fuimos. ¿Se recuerda aquella vez que nosotros dijimos, sí, yo quiero, ya no aguanto más, yo quiero ya dejar esta vida que me está agobiando, estoy muerto, no puedo? Y fuimos la culminación de ese mensaje del Señor Jesucristo, cuando Él nos salvó, cuando Él nos rescató, cuando Él nos levantó. Y ese ciego, bienaventurado, sin nombre, Jesucristo lo usa ahí. Y aquellos hombres, el concepto que tenían es de que si algún hijo había pecado, era porque o había pecado él o habían pecado sus padres. Creo que en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que cuál es ese proverbio o ese dicho que tienen entre ustedes que dicen que el padre se comió las uvas verdes o las uvas agrias, pero que a sus hijos les dio la dentera. Hablando de consecuencia, ¿no? Cada quien va a llevar su consecuencia, dijo el Señor. Alma que pecare, esta morirá. Entonces aquí no, Jesucristo le dice, no es que pecó él, no es que pecó el Padre, sino porque yo les tengo una enseñanza a ustedes. Quiero mostrarles algo. Y obviamente el Señor Jesucristo hizo lodo con saliva y le puso a este ciego, estaba ciego. Algunos creen que ni siquiera tenía nada más las puras cuencas de los ojos ahí. Estaba terminado el ciego, pero llegó Jesús. Que no sé cuánto tiempo aquel ciego había estado así. Muchos años. Y llega el maestro. Le pone saliva, lodo en los ojos. Y como que se estuviera burlando de él, le dice, ve al estanque de Siloé, que significa enviado, como nuestro Mesías, que es el enviado a salvarnos a nosotros. Y le dice, ve. Y la diferencia entre aquellos que tenían unos ojotes grandotes, que viendo no veían, este hombre con su limitación, él dice, decide obedecer. Decide obedecer. No miraba. Aquel hombre, había muchas gradas que tenía que bajar, se pudo haber rodado ahí. Pero aquel hombre dijo, yo voy a ir. Decidió ir. Y fue y se lavó en obediencia. Y cuando se lavó, sus ojos fueron abiertos. Y regresó bien. Y ahora aquel hombre era un milagro para que todos los fariseos hubieran dicho, me arrepiento por todo lo que he hecho. Todos los escribas, todos los saduceos hubieran dicho, me arrepiento, porque nunca había pasado algo así en Israel una vez más. No lo habían visto. Eso era una evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Clara, no había duda ahí. Porque ellos en sí no creían de que esa iba a ser una característica del Mesías cuando viniera, porque ellos pensaban de una manera muy egoísta. Como estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, ellos esperaban a un Salvador en caballo blanco, con espada, que viniera a libertarlos del pueblo de Roma. Pero Jesucristo vino a algo que va más allá de la liberación física. Porque el mayor problema del ser humano es que está esclavo, pero espiritualmente. Estábamos esclavos en nuestra mente, haciendo los deseos de la carne, siendo llevados, siendo títeres del enemigo.
Ese es el peor problema del ser humano, que es un títere del diablo, que profesa muchas veces creer a Dios, pero con sus hechos lo niega. En la mañana posiblemente levantan un rezo al Señor, pero ahora vaya a ver dónde están ahora. Porque muchos creen, el enemigo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y ahora aquel ciego ve. De ahí el tema, era ciego, mas ahora veo. ¿Verdad? Y muchas cosas pasaron en el capítulo 9. Nosotros podemos ver ahí y poder aprender mucho. Una, que los fariseos, viendo eso, los religiosos, la religión, no quiere saber nada del verdadero evangelio. Más bien se burlaban de él, lo injuriaban. Me llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo lo interrogaban? ¿Y quién hizo eso? Bueno, yo no sé, vino un hombre al que le dicen Jesús. Él vino, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo que me fuera a lavar. Le obedecí y ahora veo. Eso dijo el ciego. Un hombre que le llaman Jesús. Ese fue el que me salvó, porque le preguntaba, ¿y quién fue que hizo eso? Estaban indagando, ¿y quién fue el que te salvó? Y más que era sábado y ellos adoraban el día sábado. Ellos, el sábado era un Dios para ellos, porque el sábado había sido hecho para el día de reposo. El sábado fue hecho por causa del hombre, no fue el hombre hecho por causa del día de reposo. ¿Y hasta dónde llega la ceguera espiritual? Que viendo lo que había pasado en el hombre, a ellos les pareció más importante un día de la semana que este hombre ahora estuviera sano, que este hombre ahora tuviera esperanza. Así es la religión. Así es, ¿verdad? Que no importa lo que Dios haya hecho en nuestra vida. Ellos saben de que nadie podía hacer nada por nosotros, cambiarnos, y ahora nos ultrajan. Y ahora nos ponen títulos. Ahora protestante. Ahora, ¿qué se cree? Ahora, ¿de dónde vienes tú? Yo no sé. Yo vengo, solo sé que era ciego, pero Jesús me salvó. Jesús abrió mis ojos y ahora yo quiero estar cerca de Él. Ahora yo quiero aprender de Él. Ahora yo quiero vivir para Él. Es por eso que estoy en este lugar. Porque yo quiero estar cerca de mi Señor. Para mí estar en este lugar solamente que uno esté enfermo, ¿verdad? Ahí llega un momento que uno no puede estar aquí, en este lugar. Pero de lo contrario, es hermoso estar en un lugar, hermano, donde se adora al Cristo de la gloria. Había muchos que creían en Jesucristo, pero por temor al hombre, ellos no querían reconocer a Jesús. Así hay muchos. ¿Qué va a decir mi mamá si yo me convierto al Señor? Mi mamá de repente me va a echar de la casa. ¿O qué va a decir mi esposo? Si ahora yo me hice aleluya. ¿Qué van a decir? Así había mucha gente ahí. Y aún mandan a llamar a sus padres y le dicen, hey, ¿es este su hijo? ¿Es este vuestro hijo? Y ellos le dicen, sí, es nuestro hijo. Y nació ciego. Sí, nació ciego, claro que nació ciego. Y aquellos no querían creer, no rehusaban a creer que era el mismo que se sentaba a mendigar. La gente lo decía, se parece, pero él decía, yo soy. Bendito Dios. Se ve diferente, claro que se ve diferente. Ahora tiene la gracia de Dios. Amén. Ahora tiene el favor de Dios. Y seguía la gente. Le preguntaban a los padres. Pero los padres, mire hermanos, a veces uno no comprende. ¿Ve? Hay padres que han visto lo que Dios ha hecho en sus hijos. Y ellos en alguna forma dan gracias a Dios por lo que fue hecho ahí. Pero dicen, no, pero yo hacerme evangélico, no. ¿Qué van a decir allá los de mi religión? Pero que Jesucristo haya hecho una obra tan grande en nuestras vidas, eso quiere decir, obviamente, el Señor nos está mostrando ahí el camino. El Señor está mostrando por dónde tenemos que ir. Porque si a decía que hay satanistas que se han convertido al evangelio. Hay brujos que se han convertido al evangelio. Que predican a Cristo. Por allí es entonces donde debemos que ir. Porque eso nadie lo puede hacer. Dijo Jesús que Satanás no puede echar fuera a Satanás.
Porque si el Hijo del Hombre nos liberta, que seremos verdaderamente libres. Entonces, que alguien haya estado esclavo y que ahora es libre, ¿quién lo hizo? Jesús. Cristo fue el que lo hizo. Cristo es el que liberta al cautivo. Él es el que da vista a los ciegos. Y la peor vista, la peor ceguera, hermanos, es la ceguera espiritual. Porque yo no sé cuánto tiempo este hombre después vivió. Murió de repente unos 20 años después. Pero le esperaba una gloriosa promesa. Pero ¿qué hay de aquellos que mueren en su ceguera? ¿Cuál es el fin de todos ellos? Porque todos nos vamos a morir. Ahora, ¿para dónde yo voy? ¿Estoy creyendo en Jesús verdaderamente? ¿O solamente sé que existe, pero no lo estoy siguiendo? Él nos hace un llamado a que le sigamos. Mire que aquel hombre, Jesucristo, se fue de ahí, del lugar de los hechos. Y Jesucristo después regresa y Jesucristo le dice, oh, tus ojos se fueron abiertos. Y Jesucristo le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? Y él le dijo, ¿quién es para que crea? Y Jesucristo le dijo, yo soy, yo el que habla contigo, yo soy. Vino y no lo dejó ahí nada más. Le abrió los ojos y llegó a mostrarle que él era. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te abrí los ojos. Yo soy tu sanador. Yo soy tu libertador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu todo. No solamente soy el que te abrí los ojos, ahora soy el que estaré contigo todos los días de tu vida. A donde vayas, yo voy a ir contigo. Y este ciego dijo, obviamente, creo, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde da la sentencia el Señor Jesucristo. Para eso yo he venido a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y para los que se creen que ven, para los que se creen sabios en su propia opinión, sean cegados, que no crean. Para eso ha venido Jesucristo, para abrir nuestros ojos, darnos apertura de la cárcel, darnos vida y vida en abundancia. Solamente en Él hay esperanza. Este mensaje, hermanos, es para que usted entienda, para que comprendamos de que estamos en el camino correcto, de que van a haber muchas voces ahí ahora en este tiempo haciéndonos o queriéndonos hacer dudar de dónde estamos. Pero yo soy un testimonio vivo de dónde Jesús me ha sacado. Y aquí hay muchos testimonios también de dónde Jesús nos ha sacado. Entonces yo no me puedo, hermanos, ahora que Jesús abrió mis ojos, ahora que me sacó de la droga, me sacó de las drogas, del alcohol, hacerme fariseo. No puedo. No me puedo hacer fariseo. No me puedo hacer de la religión tradicional, porque no tienen esperanza. Allí no hay esperanza. Es mejor creer en un Cristo vivo. Es mejor seguir hacia adelante, porque van a venir, se van a levantar en contra de nosotros, pero no importa. Vamos a seguir predicando este evangelio. Este evangelio, hermanos, es la única salvación para el ser humano. El mundo se está cayendo en pedazos. Si usted mira que la religión ha hecho algo, nunca ha hecho nada. Usted se puede imaginar que fuera de nosotros ahora, ¿verdad? Si Dios no nos hubiera alcanzado en su gran misericordia. Porque de todo tipo de personas Dios alcanza, hermanos, para mostrarle al mundo de que hay un Cristo de poder. Jesucristo sigue sanando enfermos, sigue abriendo ojos, ya sea físicamente o espiritualmente. Él lo sigue haciendo. Así que, ¿cuál será nuestra decisión ahora? Porque muchas veces queremos apartarnos por cualquier cosa. Este ciego, después de que Jesucristo hizo el milagro, él dijo, yo no me voy a apartar de él. Yo le voy a seguir a donde sea que Él me llame. Yo voy a estar ahí, voy a trabajar en su obra, voy a ser útil. Porque antes era inútil, pero ahora soy útil para el Señor. Antes no me confiaba a nadie, pero ahora Jesucristo me ha confiado este evangelio. Nos ha confiado privilegios dentro de su iglesia.
Hermanos, y esto es una garantía gloriosa, ¿verdad? Así que, hermanos, era ciego, mas ahora veo la luz. Era ciego. Yo no físicamente, pero sí espiritualmente. Le causaba dolores a mi madre. Me estaba haciendo daño a mí mismo y no me daba cuenta. Yo creía que así había nacido. Cuando uno está ciego espiritualmente, dice, es que yo así nací, no voy a cambiar. Pero cuando Jesucristo llega y abre nuestros ojos, nos damos cuenta que no somos así. Nos damos cuenta que somos títeres nada más del enemigo. Y alguien puede decir, no, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. No vamos a poder. Alguien puede decir, cuando yo me case y cuando yo tenga hijos, voy a cambiar, voy a dejar la drogadicción. Ahora va a hacer sufrir a sus hijos y va a hacer sufrir a su esposa también. Porque solos no vamos a poder. Necesitamos que Jesucristo corra el velo de nuestra ceguera espiritual y nos haga reaccionar, nos haga recapacitar y ver, hermanos, de que la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuántas veces cuando estábamos ciegos no nos dábamos cuenta de eso. Creíamos que el verdadero gozo o la verdadera alegría estaba estar en un bar, estar en una fiesta, estar en cualquier lugar. Creíamos de que ahí estaba la verdadera gloria. Pero ahora nosotros con los ojitos bien abiertos, nosotros vemos un árbol a veces y queremos llorar porque nosotros vemos que la mano de Dios está allí. Vemos que esa es la gloria de Dios, un árbol. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque nosotros vemos de que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que si hay alguien que diga soy el pueblo de Dios, póngase de pie. Póngase de pie. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué bueno que Jesús no se escondió de nosotros. Se ha escondido de muchos que no quieren reconocerlo, ¿verdad? Pero Jesucristo aún sigue hablando. Su mano de misericordia sigue extendida. La religión le dijo a este hombre, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos del ciego. Ese fue el ciego hablando, pero aquellos decían, si este no viniera de Dios, nada podía hacer. El mismo ciego hablando, pero aquí le respondió la religión y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Esa es la religión. Se creen orgullosos, se creen que todo lo saben. Se creen que tienen toda la historia comprada, se creen que tienen el cielo comprado, así el religioso, con sus hechos. Y le expulsaron. Pero ¿qué importa que el hombre nos expulse muchas veces? Lo importante es que Dios abre sus brazos y Él nos recibe, porque Él nos ama. El amor de Dios es infinito y nunca dejará de ser. Estos hombres, hermanos, trataban de malditos a la gente que no creía como ellos. Si le parece algo parecido al tiempo que estamos viviendo, no es coincidencia, ¿verdad? Muchos dicen, estos no tienen salvación porque no pertenecen a mi religión. Nosotros somos la que fundó Cristo, dice. Pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está la evidencia de que Cristo está con ellos? Hay muchas religiones, pero nadie me muestra a mí más que lo que yo he visto con mis propios ojos. Esto es el camino. Esto es evangelio, es real. El evangelio es la evidencia de Dios obrando en medio nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús.